El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido interiormente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, el Evangelio nos presenta al Señor Jesús como un taumaturgo, como el Mesías, el enviado de Dios, que va curando de todos los males y expulsando al demonio. Y esto hace entonces que muchísima gente lo siga. El Señor Jesús está haciéndole el bien a la gente, al punto que su fama se extiende y que de la capital, como hemos escuchado hoy, envían a unas personas para que analicen qué es lo que está realizando el Señor Jesús. Y lo que dan es una respuesta envidiosa. Después de ver lo que hace el Señor, los milagros, dan una respuesta envidiosa. Expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. Prácticamente lo que están diciendo es: el Señor Jesús está endemoniado, es un sirviente del demonio. Y lo repito, lo que dieron fue una respuesta envidiosa. En lugar de reconocer la obra que estaba realizando el Señor Jesús, que estaba liberando del mal, del demonio a muchísima gente. No, más bien lo que hacen es torpedear la obra buena, poner obstáculos a la persona que está haciendo el bien, buscar impedir que el Señor Jesús siga anunciando el reino de los cielos. Y eso, mis queridos hermanos, se sigue presentando incluso entre nosotros hoy. Torpedear el reino de los cielos entre nosotros. Poner obstáculos a aquella persona que está haciendo las cosas bien según la voluntad de Dios. El Señor Jesús responde, y en la respuesta del Señor Jesús podemos resaltar tres aspectos. El primero, el Señor Jesús lo que dice es: el demonio no está dividido, el demonio no se ataca a sí mismo. El demonio no tiene un reino dividido. El demonio que piensa el mal, que actúa buscando el mal, siempre trabaja en unidad. Eso es algo que resalta el Señor Jesús. El demonio no expulsa demonio. El demonio no expulsa demonio. Y esa táctica, hermanos, del demonio que no expulsa demonio, se muestra, por ejemplo,
Cuando nosotros llegamos a pensar que expulsamos al demonio de nuestra vida porque se sacó un entierro de nuestra casa, porque ya tengo una medalla, etcétera. Pero en el fondo es un engaño del demonio, porque los verdaderos demonios que nos hacen pecar y que nos están conduciendo al infierno, esos demonios permanecen en nosotros. El demonio no expulsa a demonio. El demonio hace creer que ya se fue de nuestra vida cuando cuando más bien está permaneciendo. El demonio no expulsa demonio. El demonio no está dividido. Luego, hermanos, aparece en la respuesta del Señor Jesús, hablando del más fuerte. Jesús se presenta a sí mismo como el más fuerte, como aquel que llega a la casa del fuerte y lo ata y le impide defenderse. El Señor Jesús, recordemos aquí las tentaciones al inicio del ministerio público, cuando va conducido al desierto por el Espíritu Santo. Y allí el Señor le deja claro al demonio que Él es el más fuerte. Cuando vence toda tentación, el demonio entendió que Jesús es el Hijo de Dios. Y encontramos cómo el Señor al demonio lo expulsa, lo manda a callar, cómo el Señor Jesús actúa con fuerza contra el demonio. Inclusive lo carea, lo enfrenta cara a cara. El Señor es el más fuerte. Y en ese sentido, mis queridos hermanos, nosotros como cristianos, como católicos, lo que tenemos que hacer siempre es unirnos al Señor Jesús, a su palabra, unidos al Señor Jesús en sus sacramentos, porque Él es el más fuerte. Unidos al Señor Jesús, no debemos tener miedo. A veces sorprende cómo fácilmente se apodera de nosotros el terror, la angustia, el desespero. Y tantas de esas situaciones no son, sino que olvidarnos que el Señor Jesús es el más fuerte. A nosotros cualquier sombra ya nos espanta. Se nos llega a partir el rosario y entonces ya creemos ya que el mundo se nos va a caer y llegan a preguntarle a uno, padre, se me rompió el rosario, arréglelo. Ya el demonio, las angustias que nos caen porque se me partió el rosario, porque se me partió la cadena que tengo aquí de San Benito, el escapulario. Jesús es el más fuerte. Únase a Él en la palabra, únase a Él en los sacramentos y apoyados en el Señor Jesús, nada puede el demonio contra nosotros. Y en la tercera respuesta del Señor Jesús está el hecho del habla del pecado contra el Espíritu Santo. Y dice, hay unos que permanecen en su pecado porque rechazan la obra del Espíritu Santo. Ese pecado contra el Espíritu Santo es, mis queridos hermanos, esa rebeldía de reconocer que el Señor tiene poder. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Estos que rechazan a Jesús diciendo que el Señor no tiene poder para expulsar al demonio, están pecando contra el Espíritu Santo. Esos, ¿sí?, que rechazan a Jesús, se olvidan que el Señor actúa guiado por el Espíritu Santo y que el Espíritu tiene poder. Al rechazar a Jesús, permanecen en su pecado, permanecen en su pecado. Nosotros, hermanos, también podemos pecar contra el Espíritu Santo cuando llegamos a pensar desesperadamente
que el Señor no tiene poder para sacarme de algún pecado en el que estoy, que el Señor no tiene poder para proteger mi familia, para sanar las heridas que están en nuestros corazones. Nosotros pecamos contra el Espíritu Santo cuando llegamos a pensar que hemos perdido la vida eterna, que no nos vamos a salvar. Llegamos a pecar contra el Espíritu Santo cuando llegamos a creer que no podemos ser santos, que no podemos crecer espiritualmente, que nuestra sociedad no puede ser mejor, que ya estamos perdidos como personas, como familia, como sociedad, cuando llegamos a creer que no hay nada que hacer, que no vale la pena el esfuerzo. Eso es pecar contra el Espíritu Santo, porque significa entonces alejarnos del poder de Dios, alejarnos de la ayuda de Dios. Y claro, sin la ayuda de Dios, permanecemos en nuestro pecado. Hoy pues, creer en Jesús, suplicar la ayuda del Espíritu Santo, unidos siempre al Señor, que el Señor nos haga santos y que el Señor nos libere del demonio. Que María nuestra Madre y Señora interceda por todos.